A veces, y solo a veces, mi gremio me decepciona. Muchos de los que han analizado el proyecto de decreto para cerrar las operaciones solo de carga, que son exclusivamente de carga, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no lo han leído. Es un proyecto que no se filtró, que no se distribuyó, lo mandaron a la COFEMER. Está en la página de la COFEMER. Segundo, en ningún lado el proyecto de decreto dice que los aeropuertos, que los vuelos que ya no puedan ir porque son solo de carga, que ya no podrían a ICM, tendrían que irse al Felipe Ángeles. Esto destruye pues muchas de las cosas que se han dicho. Y como en este programa no nos gusta no hacer análisis, no nos gusta opinar sin saber, tengo en la línea a nuestro analista de cabecera, nuestro analista experto en aviación, José Suárez Valdés. Querido José, Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Querido amigo, el gusto es mío. Buenas noches a ti, al auditorio. Con el gusto de saludarlos como siempre. Estamos de acuerdo en que el decreto no dice que los que no vayan de la ICM se vayan a la IFA, ¿verdad? Sí, ¿no? Nada más dice que se vayan, pero no dice a dónde exactamente. ¿A dónde se pueden ir? Pues mira, dado que es bastante compleja la pregunta y todo este día estuve también preguntándolo con colegas, con gente de la industria carguera. Y pues mira, la opción, si tuvieran que cerrar, porque estoy seguro que muchos se van a amparar, si tuvieran que cerrar las operaciones exclusivamente cargueras en el aeropuerto de la Ciudad de México, a menos de que hay muchas complejidades, pues bueno, en algún momento se puso la opción de Querétaro, en algún momento se puso la opción de Toluca, donde hay llegados diarios también de aviones cargueros, y pues por supuesto que también está el aeropuerto de Felipe Ángeles, que según comentan también en 3 meses tendrá recinto fiscalizado, pero yo creo que dentro de todas las aristas que tenemos que evaluar, justamente pues es la degradación a categoría 2, ¿no? Es decir, una aerolínea que hoy vuele de Ciudad de México, del aeropuerto MEX, ¿no? Que son las siglas a Los Ángeles, pues con categoría 2, una aerolínea mexicana, de entrada no puede volar desde el aeropuerto Felipe Ángeles hacia Los Ángeles o hacia cualquier parte de Estados Unidos. No se pueden abrir nuevos pares de ciudades. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y todavía complica un poco más la ecuación. Lo mismo aplica para la televisión, la carga. Lo mismito. Como son operaciones comerciales, lo mismito. Entonces esto hace más complicada la ecuación. Ok, entonces tendría que solucionarse eso. Sí, al parecer hay una solución. Tendría que ser una especie de negociaciones políticas en donde el aeropuerto Felipe Ángeles queda como un aeropuerto satélite del aeropuerto central, el de Ciudad de México, y así podrían autorizar estos permisos entre Felipe Ángeles, que sería el único, quizá Toluca también podría entrar en este marco de ser aeropuerto satélite, y Estados Unidos, pero de entrada así directo no es posible. Directo no. Implica más trabajo, exactamente. Aunque yo creo que la idea de sacar la carga del aeropuerto de la Ciudad de México es buena. Sí, bueno, ya el aeropuerto ya de la saturación hemos hablado ya desde muy atrás, ¿no? Y llevar la carga a otro lado, pues finalmente alivia este problema de saturación. Ahora, hay que decirlo también, desde que se redujo el número de operaciones en el aeropuerto, cualquier persona, cualquier usuario se podrá dar cuenta, pues ya es un poco más rápido este trámite, este proceso de llegar a la puerta, de salir de la puerta, que a lo que era anteriormente, ¿no? Lo que era quizás hace un año. Entonces, pues todavía reducirlo un poco más, pues no está mal, pero también hay que ver, por ejemplo, la conexión de las cargas, los recintos fiscalizados, el manejo de perecederos, todo esto cómo se va a manejar y qué solución proponen, que entiendo que en 3 meses, que es la fecha límite, pues debería estar el aeropuerto Felipe Ángeles condicionado, o el aeropuerto que, por ejemplo, que un operador vaya a elegir, Querétaro, Toluca, etcétera, tendrá que solucionar todo este tipo de logística, ¿no? Yo, sin ser experto, a mí me haría mucho sentido, por ejemplo, aterrizar en Toluca y en Querétaro para temas de carga. Sí, creo que quizá... Si vas hacia el Bajío, hacia el occidente de la República, traes carga internacional, te ahorras un tramo grandísimo si aterrizas en Toluca y todavía más grande
si aterrizas en Querétaro, ¿no? No, por supuesto. Y si te fijas, por ejemplo, en los grandes países, pues los hubs de carga pues son muy diferentes a los hubs de los aeropuertos de pasajeros, ¿no? Porque justamente es un tema de logística. Y creo que aquí un poquito más, hablándolo técnicamente, la opción de Querétaro todavía es un poco más viable, porque hay que recordar que todavía Toluca está más alto, más elevado que el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, los aviones de carga son aviones muy grandes, muy pesados. Entonces, todavía necesitan mucho más, digamos, pista, muchas mejores condiciones atmosféricas para poder despegar. Entonces creo que en ese sentido quizá Querétaro, entre más cerca del nivel del mar mejor, ¿no? Entonces Querétaro todavía es mejor opción que Toluca, ¿no? Incluso que la IFA en ese sentido, en el sentido técnico operativo. Sí, pero es el tema que se tiene que ver. Oye, otro tema muy importante. El Frente de la Defensa de la Aviación Nacional, concentrados en lo que verdaderamente importa, ¿no? Sí, yo creo que hoy en la conferencia de prensa fueron muy claros al decir que no es un tema frontal contra el gobierno, contra el presidente, sino que es un tema de que ellos, a sus palabras, no lo están asesorando mal en temas aeronáuticos, no, que no está realmente dándose cuenta de qué es lo que está proponiendo con el cabotaje al permitirlo. Entonces, me parece que ese mensaje que envía todo el frente, en el conjunto de sindicatos, colegios, incluso se sumaron algunas escuelas de aviación, fue el mensaje correcto, ¿no? Estaba recordando ese momento cuando se crea este frente en el 2015, cuando se iba a abrir el tema de las quintas libertades, pues bueno, cómo finalmente la suma de esfuerzos y de voluntades, pues logró poner algunas salvaguardas a la aviación nacional, no todas, ¿no? Pues finalmente tenemos aquí la Quinta Libertad operando desde los Emiratos, bueno, desde España, pero el mensaje creo que es el correcto y la lucha creo que es la correcta. Sí, o sea, es necesario tener claridad en que no se debe permitir el cabotaje. ¿Por qué? No se debe permitir el cabotaje. Para empezar, creo que es importante decir que no es una práctica regular en el mundo. Es una práctica que México sería de los poquitos países, o sea, junto quizá con Europa, pero bueno, la aviación de Europa es un monstruo gigante que hay que analizarlo aparte y que además es recíproco, pero sería de los poquitos países que sin pedir reciprocidad a los otros gobiernos, permita que cualquier aerolínea, cualquier empresa que quiera venir a operar rutas nacionales lo haga. A Entonces, lo mejor esto, podríamos negociar o deberíamos negociar si vamos a dar esas quintas libertades. O está muy bien Estados Unidos, te permito el cabotaje, pero tú permíteme hacer, no sé, vuelos Los Ángeles, San Nueva York. Francisco, Los Ángeles, Oakland, o San Antonio, Houston, donde, o San Antonio, Chicago, que tienen un gran público nacional. Sí, mira, quizá en el caso de Estados Unidos, que tiene un gran público justamente de personas que vuelan, podría darse este escenario. Aunque hay que recordar que una sola línea aérea de Estados Unidos duplica, y ya con las compras que incluso anunció hoy una aerolínea, podrían hasta triplicar la flota que tienen las aerolíneas mexicanas. Entonces, ¿Quién compra yo creo aviones? Delta anunció que compraba Ah, ah. aviones Airbus hoy. Uh-huh. Es que te entendí una línea mexicana y yo dije, no lo tengo No, registrado. ojalá. Sí tenía No. registrado lo de Delta. Sí, no, Delta anunció que compraba aviones A220, que son los más chiquitos de la familia de Airbus. Y bueno, y está sumando 120 aviones a la flota que le llegarán desde 2027. A lo que quiero llegar con esto es que, bueno, 120 aviones, los que compró hoy Delta, son los que tiene una sola aerolínea mexicana. Entonces, primero Sí, creo o que sea, tenemos que fortalecer el compraron mercado más nacional. aviones que toda mexicana de aviación. Por supuesto, compraron más aviones que los que Compraron tiene la 200 aerolínea que veces me más diga. que los que tiene Aeromar. Sí, lamentablemente sí, que están operando con tres, entonces sí, la verdad es que Allá nada más lamentablemente les quedan tres. tienen cuatro, uno está en mantenimiento y este tercero estos tres están haciendo rutas, pues las rutas que quedan, ¿no? Dentro de ellas, Ixtepec, que sea una de la conectividad que esperando no, pues se perdería si es que Aeromar deja de volar. Otra ruta Pregunta regional es seria. Guadalajara Vallarta. ¿Habrá muchos mexicanos que quieran ir a Ixtepec, Oaxaca? No, pero creo que justamente la única aerolínea que da la conectividad a este tipo de aeropuertos, como la dio, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, a Ciudad Victoria, por ejemplo, en Tamaulipas, pues es Aeromar. Entonces, incluso,
los mismos periódicos locales, ¿no? Siempre empiezan a decir, si se va Aeromar, se pierde la conectividad con la Ciudad de México porque es la única aerolínea en el país que puede aterrizar con aviones no jets en el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces aquí hay un tema importante que atender, porque hasta la misma aerolínea que propone el gobierno, pues no han dicho que se han acercado con un fabricante y con otro, pero nunca han hablado de fabricantes de aviones regionales. Entonces no es tan fácil atender los mercados que quedarían desatendidos. De Entonces hecho, sería mejor que el ejército se dedicara a fabricar aviones que sería mejor que a tratarlos de operar, ¿no? sería mejor que el ejército, pues sí, se dedicara A ver, sería mejor que el ejército se dedicara a lo que se debe dedicar el ejército. Pero si ya se van a meter a una empresa del Estado, pues que fabriquen aviones, ¿no? Sí, no, la verdad es que a ver, en México tenemos el potencial de fabricar muchas cosas, de hacer muchas cosas, incluso para la misma milicia, ¿no? Por Querétaro ejemplo, es el un caso de paraíso para hacer turbinas y cosas de ese tipo para aviones. sí, La ves por industria ejemplo el caso de aeroespacial tiene un gran centro en Querétaro. exactamente, no, tenemos una gran industria aeroespacial en México, en Querétaro, en la frontera norte también, muchísimos proveedores. Cuando tú te subes a un avión comercial, hay partes mexicanas, orgullosamente. Pero, por ejemplo, ves el caso de Embraer, del fabricante brasileño, empezó como una empresa que hacía aviones militares, como una paraestatal que hacía aviones militares, y hoy es uno de los fabricantes más importantes del mundo. Entonces, bueno, sí, creo que yo regresaría a este tema, pues zapateo a tus zapatos, y y regresando al tema de Aeromar, conjuntándolo con lo que empezábamos, pues estamos perdiendo se perdería esa conectividad regional, entonces esperamos que la verdad esperamos que no suceda. Pues sí, esperemos que así sea y esperemos que no haya posiciones tan radicales. Hoy mismo la Canaero ya decía, es que lo que tú explicaste ahorita, que a lo mejor, y para eso se mandan a la CONAMER los proyectos de decreto para que la gente opine, no es de quién se pone y quién no. Querido Pepe, te mando un abrazo, que te vaya muy bien, Un abrazo igualmente, David, gusto en saludarte, buenas noches. que te vaya bien.